Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Abraham Bue, estudiante de la Corte 16 del Convenio Luz UTEP. Estamos en la asignatura de Administración de Logística y el día de hoy hablaremos acerca de la media, la varianza, la covarianza, el procesamiento con software, las pruebas paramétricas y no paramétricas. Iniciamos con que en el ámbito de la administración de empresas, el análisis estadístico es esencial para la toma de decisiones informadas y la evaluación del funcionamiento de la organización. Recordemos que las fases de la administración son la planificación, la organización, la dirección y el control. Entonces, estos datos que nos brinda el análisis estadístico nos permiten tomar decisiones basadas en hechos que nos muestran estos datos y de esta forma poder acertar en esa toma de decisiones. El estudio de la tendencia central, la media, la dispersión, que serían las varianzas, y la relación entre estas variables, que serían las covarianzas, permite comprender el comportamiento de datos empresariales tales como ventas, costos y niveles de satisfacción. Además, el uso de software estadístico para procesar estos datos y la aplicación de pruebas paramétricas y no paramétricas facilitan el análisis riguroso en diferentes escenarios, ya sea cuando se cumplen supuestos teóricos o se requiere flexibilidad ante datos no normativos. Medias, varianzas y covarianzas. La media es la medida de tendencia central que se obtiene al sumar todos los valores de una variable y dividir dicha suma entre el número total de observaciones o valores. Es el valor promedio que representa la centralidad de los datos. Se llama media aritmética, también le llaman promedio. Acá tenemos la fórmula, que sería la media aritmética, el promedio es igual a cada uno de los datos sumados entre el número total de datos. Un ejemplo práctico sería si una empresa registra las ventas mensuales durante 6 meses, sería 20, 25, 22, 27, 23 y 30. La media o el promedio se calcula como la sumatoria de estos 6 valores entre 6. Sería 20 más 25 más 22 más 27 más 23 más 30 igual a 147 entre 6 sería 24.5 mil dólares. Este valor indica la venta promedio mensual, importante para planificar presupuestos, prever ingresos y también para realizar estimaciones de ventas o también de cobranza o de algún otro dato que sea relevante para la empresa. En las varianzas tenemos que la varianza mide la dispersión de los datos en torno a la media. Cuanto mayor es la varianza, mayor es la dispersión, lo que implica mayor incertidumbre o riesgo en los datos. Se utiliza para conocer la homogeneidad o variabilidad de los valores. En esta parte podemos tener dos tipos, que sería si los datos que tenemos lo consideramos como una población o son una población, o si los datos son una muestra. La diferencia sería que acá tenemos la fórmula de la varianza, sería cada dato menos la media o el promedio. Este símbolo que vemos aquí como una U representa lo mismo que este que tenemos acá, que es la media aritmética, la X con un guión arriba. Y la diferencia es que si los datos son una población, estos datos serían divididos entre el número total de datos, y si son considerados una muestra sería dividido entre el número total de datos menos 1. Veamos un ejemplo práctico en donde se utilizan los datos del ejemplo anterior, se calcula la varianza muestral para ver cuánto varían las ventas respecto a la media de 24.5 mil dólares. Una mayor varianza indicaría fluctuaciones importantes, crucial para la evaluación del riesgo en proyecciones de venta. Vamos a calcular la varianza muestral paso a paso utilizando los datos proporcionados anteriormente. Los datos de ventas mensuales son 20, 25, 22, 27, 23 y 30. Y la media o el promedio ya calculado es 24.5 mil dólares. La fórmula para la varianza muestral sería que es igual a la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado entre el número total de datos menos 1, donde xi es cada dato individual, x es la media de los datos, en este caso 24.5, que sería el promedio, y n es el número total de datos. Entonces, en el segundo paso tenemos que calculamos las desviaciones de cada dato respecto a la media.
colocamos acá en un cuadro cada dato y colocamos acá el promedio. Hacemos la resta, por lo menos en el primero sería 20 menos 24.5 menos 4.5, 25 menos 24.5 sería 25 menos 24.5 igual a 0.5, 22 menos 24.5 igual a menos 2,5, 27 menos 24.5 igual a 2,5, 23 menos 24.5 igual a menos 1.5 y 30 menos 24.5 igual a 5.5. Ahora calculamos al cuadrado de cada desviación para evitar valores negativos. Nos conseguimos con estos 6 datos, que sería menos 4.5 al cuadrado 20.5, 0.5 al cuadrado 0.25, menos 2.5 al cuadrado 6.25, 2.5 al cuadrado es igual a 6.25, menos 1.5 al cuadrado 2.25 y 5.5 al cuadrado 30.25. Sumamos todas las desviaciones al cuadrado y tendríamos esta suma: 20.5 más 0.25 más 6.25 más 6.25 más 2.25 más 30.25 igual a 65.5. Ahora esta suma la dividimos entre el número total de datos, que sería 6 menos 1. Sustituimos aquí los valores en la fórmula de la varianza muestral y tenemos que 65.5 entre 6 menos 1 sería 5, da 13.1. Entonces tenemos aquí el resultado que la varianza muestral es de 13.1 mil dólares. Esto indica que las ventas tienen cierta dispersión respecto a la media, lo cual es crucial para evaluar riesgos y prever fluctuaciones en proyecciones futuras. Ahora vamos con las covarianzas. La covarianza indica la dirección que en que dos variables se mueven conjuntamente. Un valor positivo sugiere que en general al aumentar una variable la otra tiende a aumentar, y un valor negativo nos mostraría lo contrario. Y un valor cercano a cero puede sugerir poca o nula relación lineal. Entonces acá tenemos la fórmula de la covarianza y esto nos ayuda a saber cuáles son las relaciones entre dos variables. Acá vemos un ejemplo práctico en donde una empresa evalúa la relación entre inversión en publicidad y ventas. Si se obtienen valores positivos en la covarianza, se concluye que a mayor inversión publicitaria se registran mayores ventas, lo cual es fundamental para justificar los presupuestos de marketing. Y lo contrario sería que valores negativos indican que una inversión publicitaria no tiene un efecto en las ventas. Entonces supongamos que una empresa tiene los siguientes datos. Cuando la inversión en publicidad es 10, las ventas son 40. Cuando la inversión es 15, las ventas son 55. Cuando la inversión es 20, las ventas son 50. Cuando la inversión es 25, las ventas son 65. Cuando la inversión es 30, las ventas son 70. Calculamos las medias de las dos variables. Primero calculamos las medias de la inversión en publicidad y luego las medias de las ventas. Tendríamos acá, sustituimos los valores, el promedio o la media aritmética de la inversión en publicidad sería 20 y el promedio, la media aritmética de las ventas sería 56. En el paso número 2, calculamos las desviaciones de cada valor respecto a la media. Entonces, sabiendo que el promedio es 20, en el caso de la inversión en publicidad, tenemos estos datos de publicidad: 10, 15, 20, 25 y 30, menos el promedio, que sería 20. Acá tenemos estos 6 datos, que serían las desviaciones: 10, 5, 0, 5 y 10. Y en el caso de las ventas tenemos estos 6 valores: 40, 55, 50, 65 y 70. Ya sabemos que la media aritmética o el promedio es 56 y hacemos acá el cálculo de las desviaciones. Nos daría en el primer caso menos 16, menos 1, menos 6, 9 y 14. Luego multiplicamos las desviaciones de cada variable
En este caso multiplicamos las desviaciones del primer dato con el segundo dato, nos daría 160, en el segundo nos daría 5, en el tercero nos daría 0, en el cuarto nos daría 45, en el quinto nos daría 140. Sumamos los productos de las desviaciones, que sería 160 más 5, más 0, más 45, más 140, es un total de 350. Y como el número de los pares de datos es 5, usamos 5 menos 1 porque estamos tomando esto como una muestra para calcular la covarianza. Tenemos que la covarianza sería igual a la suma de los productos, que es 350, entre el número de datos totales, que es 5 menos 1, sería igual a 87.5. Entonces la covarianza entre inversión en publicidad y ventas es de 87.5 mil dólares. Esto indica una relación positiva, es decir, a mayor inversión publicitaria se generan mayores ventas, lo cual podría justificar un aumento en el presupuesto de marketing. Este es un ejemplo, un caso práctico en el cual podemos usar la covarianza para la toma de decisiones en la organización o en la empresa. El procesamiento con software. El análisis estadístico hoy en día se apoya en diversas herramientas informáticas que permiten un procesamiento rápido y fiable de grandes volúmenes de datos. Algunos de los software más utilizados en administración de empresas es el número 1, Microsoft Excel, con funciones básicas. Acá vemos algunas de las fórmulas que podemos usar, igual a promedio, y seleccionamos un rango de celdas. Esto va a calcular el promedio o la media aritmética. Para la varianza tenemos, o la desviación estándar, tenemos esta fórmula igual a debes.p en el rango, en el caso de población, o debes.m y el rango en el caso de muestra. Y la covarianza tenemos esta fórmula, sería covarianza.p y un rango de datos. Un caso práctico de esto sería utilizar datos de ventas y de gastos en publicidad de diferentes sucursales y crear tablas dinámicas para analizar rápidamente el comportamiento de la media, la varianza y la covarianza, ayudando a visualizar las relaciones entre inversión y resultados. Otro de los softwares más utilizados es SPSS, usado en investigación, permite mediante menús gráficos introducir datos, calcular estadísticos descriptivos y realizar pruebas de hipótesis. Ejemplo, en SPSS se puede realizar un análisis de varianza para comparar la efectividad de estrategias de venta en distintas regiones, generando tablas y gráficos que facilitan la interpretación de resultados. R y Python son lenguajes de programación potentes para análisis estadísticos. En el caso cuando se manejan muchos datos, una gran cantidad de datos, es recomendable utilizar lenguajes de programación, ya que de esta forma se pueden analizar mayores datos y más rápidamente, de una forma más práctica. Acá vemos algunos de los códigos que se utilizan en lenguajes de programación y que pueden usarse para calcular los datos, las medias o los promedios, la varianza, las covarianzas y los resultados. Este código permite automatizar el procesamiento de datos y facilita su análisis cuando se manejan grandes muestras, permitiendo así ajustar estrategias basadas en resultados cuantitativos, es decir, de datos. Las pruebas paramétricas asumen que los datos se distribuyen normalmente y que en general se conocen o se estiman parámetros de la población, media y varianza. Estas pruebas tienen mayor poder estadístico cuando sus supuestos se cumplen. Algunas de las características de estas pruebas paramétricas es una distribución normal de la variable, varianzas homogéneas en grupos comparados y datos a nivel de intervalo o razón. Un ejemplo de estas pruebas paramétricas sería la prueba T-de-Student. Se utiliza para comparar la media de dos grupos independientes o para comparar la media de una muestra con un valor teórico. Y ejemplo práctico sería comparar las medias promedio de dos sucursales de una empresa, donde se presume que ambas muestras provienen de poblaciones con distribución normal. El análisis de varianza permite comparar las medias de 3 o más grupos. Un caso de estudio sería una empresa desea evaluar las siguientes estrategias de marketing en 3 regiones y se generan diferencias significativas en las ventas. Se plantea la siguiente hipótesis, una hipótesis nula donde las medias de las ventas de las 3 regiones son iguales
Y otra hipótesis alternativa, al menos una de las medias difiere significativamente de las otras. Se recolectan los datos, se verifica la normalidad y homogeneidad de las varianzas y se aplica el análisis de varianza para determinar la existencia de diferencias significativas entre las estrategias. Pruebas no paramétricas no asumen una distribución normal de los datos y son ideales para datos ordinales. Las pruebas no paramétricas. En la definición, las pruebas no paramétricas no asumen una distribución normal de los datos y son ideales para datos ordinales, muestras pequeñas o cuando se conoce que los datos violan los supuestos de las pruebas paramétricas. Algunas de las características serían menor potencia estadística en comparación con las pruebas paramétricas, pero mayor flexibilidad. Utilización de datos con escalas no intervalares o cuando la distribución es asimétrica. Algunos de los ejemplos de pruebas no paramétricas sería la prueba de Mann-Whitney. U de Mann-Whitney se utiliza para comparar dos muestras independientes cuando no se cumple el supuesto de normalidad. Un ejemplo práctico sería comparar la satisfacción del cliente medida una escala del 1 al 5 entre dos puntos de venta. Al no cumplir el supuesto de normalidad por ser datos ordinales, se aplica esta prueba para determinar si existe diferencia significativa en la satisfacción. Otra prueba sería la de Kruskal-Wallis, extensión de la prueba de Mann-Whitney para 3 o más grupos, y un caso de estudio sería una empresa recolecta evaluaciones de desempeño de 3 departamentos, midiendo la satisfacción en una escala ordinal. Se aplica la prueba de Kruskal-Wallis para determinar si existen diferencias significativas entre los departamentos. Acá tenemos un ejemplo de la prueba de Mann-Whitney en R. Supongamos que la satisfacción y B son vectores con estos datos de los dos puntos de venta. Este sería el punto de venta 1 y el punto de venta 2. Será 4, 5, 4, 3 y 4. Y el punto de venta 2 tendría estos datos 2, 3, 2, 3 y 2. Este ejemplo muestra cómo aplicar la prueba para determinar si las diferencias de la satisfacción entre dos grupos son estadísticamente significativas. Estudios de casos y ejemplos relacionados con administración de empresas. El caso de estudio 1 son proyección de venta y evaluación del riesgo. Se tiene un historial de ventas mensuales de una empresa distribuidora. Entonces, la aplicación de los temas que hemos visto el día de hoy sería calcular la venta promedio mensual para establecer tendencias. Esto lo podemos hacer con el historial de ventas. Vamos a sacar promedios de ventas, ya sea por unidades vendidas al mes o también el monto total de ventas. También podemos sacar promedios de cobranza, promedios de clientes atendidos. En la varianza se mide la dispersión de las ventas, lo cual ayuda a determinar el grado de riesgo y la estabilidad del negocio. Pudiésemos utilizar datos de activación de clientes. Y el uso de software, se pueden utilizar herramientas en Excel o en R para automatizar el cálculo y generar gráficos que ilustren la evolución de las ventas. Una alta varianza indicaría fluctuaciones importantes, lo que sugiere la necesidad de estrategias de mitigación de riesgo o ajustes en la planificación. Otro caso de estudio sería la relación entre inversión y publicidad y ventas. Una empresa desea comparar si existe una relación significativa entre la inversión publicitaria y el incremento de las ventas. En la covarianza se calcularía entre el gasto de publicidad y el gasto y el total de ventas para observar la dirección y fuerza de la relación. Una covarianza positiva sugiere que el aumento de la inversión en publicidad se asocia con el incremento de ventas, y una covarianza negativa o nula indicaría la necesidad de revisar la estrategia publicitaria, tal vez disminuyendo el presupuesto de publicidad. Y tanto Excel como R permiten realizar este análisis de forma rápida y precisa, generando resultados que se pueden presentar en informes de gestión. Y un caso de estudio número 3 sería la comparación de estrategias en marketing. Una empresa implementa dos o más estrategias de marketing en distintas regiones y desea conocer cuál es la más efectiva en términos de incremento en ventas y satisfacción del cliente. Si los datos de venta tienen una distribución normal y varianzas homogéneas, se utiliza una prueba T para dos grupos o una prueba de varianzas para 3 o más grupos.
Se valida la hipótesis de que las estrategias no presentan diferencias significativas o por el contrario se detectan diferencias que justifican un cambio de estrategia. La aplicación de pruebas no paramétricas, si los datos de satisfacción del cliente recolectados en escalas ordinales no cumplen los supuestos de normalidad, se aplica la prueba de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis para comparar los grupos. En el software se puede usar SPSS o R para generar automáticamente los estadísticos necesarios, facilitando la comparación y la toma de decisiones basadas en evidencia. Conclusiones y recomendaciones. Importancia de análisis estadístico. La correcta aplicación de medias, varianzas y covarianzas permite a los administradores comprender el comportamiento de variables clave como ventas, inversión en publicidad y satisfacción del cliente y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales. Selección de la prueba estadística. Es fundamental determinar, a partir del tipo de datos y su distribución, si se deben utilizar pruebas paramétricas con supuestos de normalidad o no paramétricas para datos no normales o ordinales. Esta elección afecta significativamente la validez de las conclusiones. Utilización de software para facilitar el análisis. Herramientas como Excel, SPSS, R y Python son esenciales para el procesamiento de datos en entornos empresariales. Automatizar cálculos y generar visualizaciones facilita no solo el análisis, sino también la comunicación de resultados en informes y presentaciones. Relevancia en administración de empresas. Estos conceptos y métodos permiten evaluar tendencias de ventas, medir efectividad de campañas publicitarias y comparar estrategias de marketing, apoyando decisiones que pueden maximizar la eficiencia y la rentabilidad de la empresa. Entonces, todos estos modelos estadísticos podemos aplicarlos a distintos procesos de la administración de empresas para tener datos precisos y que estos nos contribuyan a tomar decisiones acertadas para el beneficio de la organización y el logro de sus metas y objetivos. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.